Muy buenos días a todas las personalidades que hoy nos acompañan, tanto de la administración pública como de empresas privadas, colaboradores, colegiados, que sabemos que hay muchos conectados online, amigos todos. Hoy es un día muy importante que queremos compartir con todos vosotros, dedicado a los certificados de ahorros energéticos, un instrumento clave en la transición energética. Llevamos ya mucho tiempo trabajando. El decano estaba deseando presentarlo, ¿verdad? Por fin llegó el día, José Antonio. Y durante esta mañana vamos a ver cómo funciona este sistema, qué reto plantea y sobre todo qué oportunidades ofrece a todos nuestros profesionales. Estamos convencidos que muy pronto todos vosotros tendréis vuestros proyectos vinculados a la emisión de un CAE. Y por eso desde el colegio hemos querido implicarnos activamente en este sistema. La mañana, os explico un poco cómo va a ser la operativa, va a transcurrir con intervenciones muy breves de unos 10-15 minutos de todos los agentes que intervienen en el sistema CAE, por lo tanto va a ser muy rica y muy dinámica y esperamos que en total pues dure unas 2 horas aproximadamente. Este formato, si bien no ha lugar a ruegos y preguntas, porque como os digo va a ser una presentación estratégica y normativa del sistema CAE, pero ya os tranquilizo porque va a haber muchas jornadas técnicas a partir de ahora. Y aún así, si alguno tiene una duda incontenible e irrefrenable, pues nos la puede hacer llegar al correo que tenemos habilitado, que es kai@coitin.es, y por supuesto que todas las contestaremos. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar este acto con una bienvenida institucional, que para ello tenemos con nosotros a nuestro decano, José Antonio Galdón Ruiz, que nos dirigirá unas palabras de apertura. Cuando quieras, José Antonio. Pues muy buenos días, muchísimas gracias. Como bien ha dicho, la verdad es que era un día y un momento, yo creo que muy esperado, ¿no? Por todos nosotros. Hoy vamos a presentar, ¿no? Un proyecto en el cual llevamos trabajando pues muchísimo tiempo y en el que hemos contado pues con muchísima colaboración, como no podía ser de otra forma, pues, comenzando por Moeve, que nos está aquí representando, tanto por el Ministerio de Transición Ecológica, como también por supuesto con la Comunidad de Madrid, con EQA. Y con todos los agentes, ¿no? Y el trabajo encomiable, bueno, yo creo que de los técnicos de aquí de esta casa, por tanto de Gracia Manuela, el gran artífice, y sobre todo, pues otras entidades, como tenemos aquí también al presidente de APIEN, también representantes de Agremia, ¿no? Y otras entidades que en definitiva yo creo que tenemos todos ese compromiso por tratar de mejorar esta sociedad. Yo siempre soy de los que se aplican, bueno, esa máxima, ¿no? De que la mejor energía es aquella que no se gasta, ¿no? Y yo creo que lo tenemos todos muy claro. Y máxime también en los tiempos que vivimos ahora mismo, ¿no? Convulsos, ¿no? Parece que tenemos mucha más conciencia de la importancia de la energía y de cuánto nos afecta cualquier alteración que pueda producirse en el ámbito energético, ¿no? Como lo estamos viendo ahora mismo por las cuestiones geopolíticas y cómo al final acaban, yo creo que afectando todo lo que es el progreso, el desarrollo y la economía, ¿no? Y las circunstancias de cualquier país, de cualquier sociedad. Y por eso, cuando tratamos, ¿no? sobre esta cuestión tan importante que, como sabéis, versa en tratar de ofrecer un servicio más directamente desde el colegio a la sociedad, pero siempre a través de los colegiados, vamos a tener una herramienta donde vamos a poder, de alguna forma, compartir, trasladar esa necesidad, esa inquietud, ¿no? que tenga toda la ciudadanía por aumentar ese ahorro y esa eficiencia energética tanto en su propia vida cotidiana como también, por supuesto, en la parte de la actividad económica, en el ámbito industrial, en el ámbito de cualquier empresa, en el ámbito de cualquier entidad que tenga un desarrollo económico diario. Y por eso también es una cuestión que me vengo repitiendo siempre, ¿no? Que la responsabilidad del propio colegio y de todos los agentes que estamos involucrados y que también se me había olvidado a Seicán, ¿no? Que también está José Miguel, gracias, que siempre nos acompaña, todos los agentes que nos dedicamos a tratar de tener una sociedad mejor, está también ese punto que tenemos, por un lado, de ser mejores profesionales, pero por otro lado, de asumir y de trasladar ese compromiso social y esa responsabilidad social y esa sensibilidad hacia todos los problemas que afectan a la sociedad. Es decir, se necesitan los mejores ingenieros, por supuesto,
Se necesitan los mejores profesionales, para ello tratamos de formarnos, pero se necesita también los ingenieros que tengan esa sensibilidad, esa responsabilidad y esos valores que la sociedad necesita, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo y que nos van a permitir que sigamos ese progreso. Así que quiero, por un lado, agradecer a todos los que vais a formar parte de esta jornada y nos habéis acompañado en este proyecto, que la verdad es que sin duda yo creo que es importantísimo para nosotros, a todos los compañeros, a todas las ingenieras e ingenieros que estáis aquí presentes y que nos estáis siguiendo también por las redes para que realmente apliquéis todo lo que se va a ver hoy aquí, utilicéis todas las aplicaciones que con tanto trabajo y esfuerzo yo creo que se han realizado desde el colegio para facilitar precisamente esa labor y que en definitiva pues consigamos todos esos objetivos que nos hemos marcado como sociedad, de esa transición energética, de tratar de tener esa autonomía, ¿no?, energética que nos va a permitir también esa capacidad de autonomía estratégica, ¿no?, y de desarrollo, y que sin duda pues yo creo que tenemos que seguir siendo pues bueno, artífices y partícipes, ¿no?, pues de todos estos desarrollos que se están haciendo. Yo siempre lo digo, nosotros estamos ahora mismo como profesión a nivel nacional realizando más del 80% de los proyectos que se realizan en el ámbito de las energías renovables, en el ámbito de la seguridad industrial y, por supuesto, también en la certificación energética y en los ámbitos energéticos, y tenemos que seguir liderando e impulsando todas esas iniciativas pues, junto con el Ministerio, junto con la Comunidad de Madrid, que, como hemos dicho antes, al final tenemos que conseguir esos objetivos. Así que muchísimas gracias a todos por venir y vamos a seguir trabajando para que esto realmente sea un éxito, ¿no? Y que podamos realmente trasladar ese ahorro y eficiencia energética a la sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Antonio, por tus interesantes palabras y sobre todo por tu implicación con la transición ecológica de nuestro país. Ahora vamos a entrar ya en materia y lo vamos a hacer con una pieza clave dentro de este sistema, que es el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Pieza clave en la regulación normativa y en el desarrollo del mecanismo. En su representación, contamos esta mañana con doña Sandra Fernández de Lobel, que nos va a ayudar a aterrizar en el marco normativo, explicándonos las modificaciones recientes que han estado además en alegaciones públicas del Real Decreto 36/2023. Adelante, Sandra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este evento. Nos parece muy importante participar desde el Ministerio, representando al Coordinador Nacional en este tipo de eventos que promulgan tanto hacia el ciudadano, ¿no?, y que ayudan a avanzar a este sistema que se está creando poco a poco. Bueno, yo vengo a hablar un poco del presente y todo el camino que lleva este sistema CAE, el presente y lo que nos espera, ¿no? Entonces me gustaría dividir esta visión entre ideas principales. Primero, el camino que llevamos, luego las conclusiones que hemos obtenido de este año y lo que nos espera ahora a partir de 2026. Bueno, pues todo esto se inició en 2023, donde se hizo una normativa y comenzó este sistema CAE, donde únicamente hubo 6 solicitudes, 12 gigavatios hora solicitados, y se inicia una fase donde todos los actores crecen simultáneamente. En 2024 ya se ve un avance, se empieza a consolidar, se inician otras fichas y la mayoría de comunidades autónomas se lanzan a participar en este sistema con unas 600 solicitudes y unos 1.700 gigavatios hora. Crece muchísimo en cuestión de un año, pero llegamos a 2025 y 2025 lo hemos cerrado siendo un éxito rotundo. Se han superado muchísimo las expectativas, tanto es así que hemos tenido alrededor de 4.000 solicitudes y 5.800 gigavatios hora solicitados, o sea, ha sido una casi muerte por éxito. Entonces, ¿qué nos espera este año? Bueno, pues en lo que llevamos de año, que han sido 3 meses, llevamos más de 1.200 solicitudes. Entonces, esto es un crecimiento, sí, pero también hay que crecer mejor. ¿Para eso qué se necesita? Pues se necesita consolidar este sistema. Se necesita que el sistema sea más riguroso.
Entonces vamos a trabajar en eso, en un sistema más riguroso, en una coherencia metodológica. Vamos a reforzarla y en un sistema más justo, que es lo que se merece este sistema CAE, que tanta gente está, que tanta implicación hay por parte de todos los actores y donde todos trabajamos juntos para mejorar este sistema. Entonces, bueno, ¿esto cómo se podría conseguir? Pues afinando fichas, tanto por encima, para conseguir un ahorro más justo, tanto por encima como por debajo, para afinar ese tipo de fichas, ¿no? Para esto, ¿cómo se ha avanzado también? Bueno, pues se hizo una consulta pública sobre la normativa del sistema CAE y las conclusiones obtenidas hacia las cuestiones que se preguntaban para modificar este Real Decreto 36/2023, así como su orden, pues se han analizado. En general, todo el mundo aboga por que el sistema CAE se debe consolidar, hay un amplio consenso en esto. Sobre las mejoras que se cuestionan, se concluyen que es necesario optimizar su funcionamiento para incrementar su eficacia, así como una simplificación administrativa. En general, lo que se solicita es que el sistema funcione, pero que ruede mejor, ¿no? Se pregunta también en esta consulta pública sobre la subasta, donde hay una percepción general positiva de esta subasta. También se dice que es un instrumento útil y favorecedor para este sistema y que es muy complementario y debería complementarse con el mecanismo que tenemos actualmente, ¿no? Y como mejora para la gestión de los ahorros que ya están certificados, es decir, para las transmisiones y liquidaciones, bueno, pues se solicita agilizar el funcionamiento, así como la idea de crear una plataforma y simplificar los procedimientos administrativos para que se puedan agilizar. Se consulta también sobre la figura del verificador. Bueno, todo el mundo llega a un consenso de que esta figura es esencial para este sistema, que le da credibilidad y robustez al sistema. Y que lo que sí habría que hacer es dotarlo de una homogeneización más general y unos criterios más concretos. Y sobre la consulta previa voluntaria, se llega a la conclusión de que es un instrumento muy útil, que da una orientación técnica a estas consultas y que es necesario incrementar su eficacia, ¿no? Esas son las conclusiones generales. Quería comentar que la semana pasada se aprobó un Real Decreto Ley, el 7/2026, que está pendiente de aprobación por el Congreso y que es un plan de respuesta anticrisis para la crisis de Oriente Medio. Este Real Decreto Ley incluye una modificación a nuestro Real Decreto del sistema CAE, en el que se introduce que se va a favorecer la electrificación de edificios a partir de un coeficiente de corrección para bombas de calor. También se indica que las transmisiones van a estar exentas de los impuestos de transmisión patrimonial. Y por último, se da la posibilidad a que OMIE y MIPGAS desarrollen e implementen una plataforma. Esto responde a la agilización de la tramitación administrativa que tanto se ha incluido y se ha mencionado en la consulta pública obtenida. Bueno, para concluir, me gustaría mirar hacia el futuro y decir que este sistema CAE es un sistema vivo en el que participan de manera muy proactiva todos los actores. Esto es una señal de participación también, todas las administraciones, sujetos obligados, sujetos delegados, verificadores, y que es un sistema que está súper vivo y en crecimiento. Y que además, desde mi percepción, también es un sistema muy ágil, porque incluso habiendo recibido en la consulta pública sugerencias sobre los plazos, si lo comparamos con otros plazos de otro tipo de ayuda, son plazos muy ágiles. Pero en lo que sí nos tenemos que centrar es en que sea un sistema este año mucho más riguroso, con una capacidad técnica mucho más asentada y un sistema más justo para que el sistema CAE tenga una gran credibilidad. Así que eso es todo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Sandra, por tus palabras. No sé si es que te he debido presionar mucho al inicio o con el tiempo, porque lo has hecho muy breve. Podías incluso haber dedicado más tiempo. Eso deja margen para que el resto de ponentes que estaban un poco sufriendo como ECUA puedan hablar un poquito más. Bueno, nos alegra mucho todos los cambios que vienen del Ministerio que va a afectar al sistema CAE. El progreso y la evolución de los CAE ya todos, bueno, lo compartimos y lo hemos estado viendo poco a poco cómo iba siendo un éxito. Y estas medidas que vais a tener en cuenta la modificación del Real Decreto seguro que lo va a favorecer todavía mucho más. Bueno, pues continuamos y ahora vamos a aterrizar en el ámbito autonómico en nuestra comunidad autónoma, que es donde realmente se materializa gran parte de la gestión CAE. Contamos para ello con don Suren Bardisbagnian, de la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid, que como gestor autonómico nos va a compartir los puntos críticos que se está encontrando en la gestión de los CAEs, bueno, y todo aquello que nos quieras contar. Muchísimas gracias, Suren, cuando quieras. Muy buenos días a todos los presentes y a todos aquellos que estáis asistiendo vía web, online, a esta jornada. Gracias al colegio por esta iniciativa. Y cuando me pidieron venir a participar, me dijeron, oye, puedes hablar de lo que quieras, un poco, si te apetece, unos puntos críticos, unos puntos clave del sistema. Puntos críticos o puntos clave, el sistema en su conjunto tiene muchos. Entonces, voy a centrar un poquito esta intervención en el papel que juega cada uno de los agentes del sistema y cómo cada uno de los agentes del sistema podemos ir mejorando para que este caso de éxito, que aunque parezca raro, las administraciones públicas, parece ser que hemos hecho las cosas bien, porque nos felicitan todos los agentes privados en este sentido. Siempre hay propuestas para mejorar. Entonces, ¿cómo se puede mejorar, ¿no? Un caso de éxito y que no muera de éxito, como nos ha comentado antes Sandra. Me gustaría poner el foco en los sujetos delegados y los sujetos obligados. En este caso tenemos la representación de MOEVE, que va a intervenir más tarde, de cómo estos agentes del sistema son los primeros que tienen que tener rigor a la hora de encontrar esos ahorros energéticos. Ellos son el punto de partida a la hora de buscar esos ahorros energéticos que existen en la sociedad, que como bien nos ha indicado el decano del colegio, es algo que es bueno para la sociedad en su conjunto. La eficiencia energética, la mejor energía es aquella que no se gasta, la que no se consume. Entonces, esos ahorros existen. Y estos sujetos delegados, sujetos obligados y otros agentes del sistema, intermediarios, y aquí también quiero poner el foco sobre las asociaciones, que hacen una labor fundamental para que esos ahorros que está encontrando la sociedad no se queden en el limbo y se puedan beneficiar de ellos. Entonces, esa búsqueda de los ahorros que la sociedad en su conjunto hace o encuentra para consumir menos energía, más los que los agentes les dicen que pueden encontrar como oportunidades de ahorro energético y oportunidades de monetizar ese ahorro energético, esa figura de los sujetos delegados, obligados y las asociaciones es importantísima. Pero tiene que ser algo con rigor. El año 2026 de los CAE en el Ministerio se repite mucho. A mí me gusta mucho ese lema, ese leitmotiv que tiene para este año 2026. Tiene que ser el año del rigor. Y rigor significa que yo, que conozco ya el sistema, que llevaba un par de años, no lo quiero tergiversar. Yo no me quiero ir por los recovecos que me ofrece el sistema para intentar conseguir unos ahorros energéticos, tratar de interpretar cómo esos ahorros, según la ficha, es que aquí me pone esta palabra que puedo maximizar. Estamos en un colegio, en el Colegio de Graduados Ingenieros Técnicos Industriales. Yo creo que los ingenieros nos caracterizamos por hacer las cosas bien y no por tratar de encontrar caminos. Y los números son números y son muy tozudos. Es decir, los kilovatios hora son kilovatios hora y no son interpretables. Puede haber matices a la hora de un ahorro, puede ser un poquito mayor, un poquito menor, pero la labor de esos sujetos delegados, sujetos obligados que presentan esas solicitudes para poder emitir los CAEs, esa primera labor es ser rigurosas a la hora de decirle a un particular, a una empresa que tiene esos ahorros, oye, mira, según mi experiencia y según el criterio técnico que existe, estos son tus ahorros. No, pero es que hay otros que me han dicho que podría conseguir más. Vamos a hacer
las cosas bien. Vamos a trabajar entre ingenieros y si esto funciona bien es porque las partes implicadas en el sistema hasta ahora hemos tratado de hacer las cosas bien y hemos tratado de empujar todos en la misma dirección. Entonces, el primer mensaje de los puntos críticos para los sujetos delegados y sujetos obligados es: sois los primeros que calculáis los ahorros y vamos a hacerlo bien. El siguiente paso en el sistema, a la hora de poder emitir los CAEs, una vez que el sujeto delegado y el sujeto obligado ha firmado ese convenio con los propietarios iniciales de los ahorros, es la verificadora. En este caso intervendrá posteriormente EQA y os podrá comentar más en detalle cuál es su labor. ¿Y qué hace esa verificación? Como primero el sujeto delegado y el sujeto obligado tiene buenas intenciones y han medido bien el ahorro, lo que hace el verificador es decir, dame toda la documentación para decirme que estos ahorros que tú me dices que son 100 y no son 98, ni 110, ni 50. Y esa labor del verificador, que antes nos ha dicho Sandra, que es importantísima y que todos en el sistema sabemos que es fundamental, tiene que estar también regida por una profesionalidad y una pulcritud esencial. Y esos verificadores tienen un papel un poco complicado porque se ven entre dos aguas. Al final, económicamente, quien paga al verificador es el sujeto obligado, el sujeto delegado que quiere que le verifique esos CAEs. Pero el cliente de ese verificador no es el sujeto delegado. Su cliente, a quien entrega su trabajo, somos las administraciones públicas. Entonces, a mí me está diciendo: es que me está pagando una persona, pero mi cliente es otro. Entonces, tiene que saber navegar ese verificador entre esas aguas, decir quién me paga y quién es mi cliente, cómo tengo que hacer mi trabajo, para ser muy riguroso y decirle a la persona que le paga: oye, mira, es que esto no está bien. Es que me tienes que presentar esta documentación. Es que esta justificación de puesta en marcha de esta instalación no es la correcta, porque es simplemente una solicitud. Aquí no me dice que está legalizada la instalación. Entonces, ese tipo de detalles que la verificadora tiene que ser, y lo es muy estricta en esos requerimientos técnicos, ese trabajo se puede hacer mucho más sencillo si viene de aguas arriba, de los sujetos delegados y sujetos obligados que ya lo han hecho previamente. Entonces, el trabajo del verificador o el punto crítico del verificador, el mensaje para el verificador es: haz muy bien tu trabajo, porque es la primera barrera de si en caso de que haya alguna persona, algún sujeto delegado u obligado que intenta exprimir la, la interpretación de los cálculos energéticos en su favor y no en favor de la realidad, porque siempre tiene que ir en favor de la realidad y decir: oye, pues en caso de que dude, voy a ir por el lado seguro, ¿no? Voy a ir por el lado de, no sé si son 100 o son 110, pero como no sé si son 110, como sé que a lo mejor 100 sí son seguros o 90 son seguros, pues voy a certificar 90 kilovatios de ahorro. Entonces, la verificadora, con esa labor fundamental que tiene, es que continúe con ese papel y que así está siendo. Las reuniones tenemos muchísima comunicación, todos los agentes del sistema, coordinador nacional, gestores autonómicos, verificadores. También tenemos muchas comunicaciones con los sujetos delegados y obligados. Yo creo que en este caso las administraciones públicas somos muy accesibles. Tenemos contacto directo con todos los agentes. Cada vez que podemos levantar el teléfono, al correo electrónico se nos satura un poco más y tardamos un poquito más en contestar, pero siempre contestamos, y cuando hay cosas importantes somos ágiles a la hora de dar contestación. Entonces, esos verificadores que tienen comunicación directa con las administraciones públicas y también con los sujetos delegados y obligados son la primera barrera a la hora de decir: está bien medido el ahorro, y tienes dos partes clave que cumplen. Por un lado, los requerimientos técnicos, y por otro lado, los requerimientos administrativos. Porque me he centrado en decir que tenemos que medir bien los ahorros. Esos son los requerimientos técnicos. Pero es que asociados a cómo justificar esos requerimientos técnicos, muchas veces hay unos requerimientos administrativos de documentación, como os he comentado, de si una instalación está legalizada, qué tipo de documento me tienes que entregar para saberlo, que tienen igual importancia que los requerimientos técnicos. Tú no me puedes certificar o tú no me puedes asegurar que unos ahorros son los que son si no hay un documento administrativo que te pide la administración para demostrar de dónde sale ese dato, ¿no? El origen de esos datos técnicos. Entonces, tanto la parte administrativa como la parte técnica, el verificador se encarga de verificar que siempre está bien. Una vez el verificador da su visto bueno y dice:
oye, toda la documentación está bien, los cálculos también están bien, esto cumple con lo establecido en el Real Decreto, te doy el ok, te levantan el pulgar, el documento que se genera es el dictamen de verificación, el informe de verificación, que es positivo. En caso de que no sea positivo, me refiero, en caso de que haya cosas que depurar, se establece una comunicación entre el sujeto delegado y el verificador para subsanar esos documentos que puedan faltar. Y con ese ok, con ese dictamen, el expediente y toda la información nos pasa ya a las administraciones públicas. Y ahora, ¿cuáles son los puntos críticos de las administraciones públicas en el papel que jugamos dentro de este flujo de trabajo? Yo creo que no morir de éxito. Tenemos una dificultad las administraciones públicas que la parte privada no tiene, y es la agilidad para contratar recursos. Entonces, nosotros nos hemos visto un poquito desbordados, pero hemos conseguido salir adelante, porque igual que comentaba Sandra, yo no sé en el sector privado si se conoce algún otro procedimiento administrativo en el que la administración tenga 15 días o 15 más 5 con el coordinador nacional, 20 días para revisarte algo que tú pides, y que si no lo revisa, el silencio es positivo. Oye, que si no lo revisas, que todo está bien. Es decir, es muy garantista para el sector privado. La administración nos hemos puesto la espada de Damocles encima de nosotros porque queremos que este sistema sea ágil, que funcione y sea bueno para la sociedad. Pero claro, esa espada de Damocles, cuando nos llega una oleada de mucho trabajo y mucha carga administrativa, pues la hemos tenido que solucionar y solventar de la mejor manera posible. Yo creo que lo hemos hecho bien, pero ahora mismo el punto crítico que tenemos las administraciones es poder dimensionar los equipos de trabajo a la carga de trabajo que estamos teniendo y que nos viene. Entonces, en ese sentido, hemos hecho un esfuerzo fundamental para poder atender y revisar todas las solicitudes que nos llegan, y lo que nosotros vemos es, si aguas arriba el río viene limpio, nosotros no tenemos mucho trabajo que limpiar. Es decir, a la hora de revisar y ver si hay algo que no funciona o que subsanar, nos cuesta menos trabajo. Pero si aguas arriba el río ya viene un poquito contaminado, nos llega a nosotros y vemos esa contaminación y nos cuesta más tiempo y nos cuesta más trabajo el tratar de depurar esa contaminación que la que viene de río arriba. Entonces, pues el papel nuestro de las administraciones es poner esa segunda barrera, después de la barrera del verificador. A nosotros no nos paga nada más que toda la sociedad, al final, no tenemos ningún ánimo de lucro en ese sentido, y nuestro foco es muy claro en tener rigor, en que los ahorros estén bien medidos, en que las justificaciones de dónde salen esos datos sean muy concretos y que estén muy bien justificados, para que los ahorros que se declaren, porque las administraciones públicas al final, España tiene una obligación con la Unión Europea de declarar unos ahorros energéticos, tenemos unas obligaciones a nivel país, y nosotros tenemos que decir que ahorramos energía. Y este sistema, a la hora de demostrar qué energía que ahorramos, es fundamental para decirle a Europa, oye, mira, yo estoy cumpliendo, mira, en España ahorramos energía. ¿Y cuánta? Pues la tengo aquí medida. Entonces, los puntos críticos de las administraciones públicas ahora mismo son esos, la carga de trabajo y seguir manteniendo el rigor para que los ahorros que se certifiquen y se conviertan en CAEs. Muy importante diferenciar a aquellos a lo mejor que no estén acostumbrados con el sistema, lo que es un ahorro y lo que es un CAE. El ahorro es un ahorro energético que se genera por una actuación. El CAE es un ahorro energético certificado, es decir, que ya está medido y sé que es eso y no otro. Entonces, a la hora de inscribir esos CAEs en el registro para que luego en el mercado secundario se puedan comprar y vender, es fundamental que podamos tener los recursos y el rigor para que estemos seguros de que los ahorros que se convierten en CAEs son esos y no otros. Y no sé cómo voy de tiempo, tampoco quiero pisar a los siguientes ponentes, aunque teníamos ahora bastante tiempo. Me da un poco de pena y comprendo que no haya un tiempo de ruegos y preguntas, porque si no esto a lo mejor puede ser inviable, pero animo a todas las personas que tengan esas preguntas a que las envíen al colegio, que ellos las coordinen y, como he dicho antes, las administraciones públicas, no conozco otros sectores, tampoco llevo muchos años en la administración pública, pero donde he entrado, en la parte de ingeniería,
puedo decir que contestamos de manera muy ágil y somos muy proactivos porque sabemos la labor que tenemos con la sociedad y que al final, yo siempre digo, mis jefes son todos vosotros, incluso yo mismo, que me pagáis el sueldo. Entonces, nuestra labor es simplemente facilitar a la sociedad que las cosas que funcionan bien sigan funcionando bien. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Suren, por tus palabras. Y bueno, te voy a dar una buena noticia, porque he visto que como es lógico y natural, pues la preocupación de la administración pública es que al final toda la documentación llegue lo más correcta posible y por todos los pasos y por todos los agentes que va transmitiéndose, pues si va mejor de inicio, pues vamos ahorrando muchísimos plazos y mucho tiempo. Y te digo esto porque otra barrera que va a suponer un control técnico y administrativo de la documentación de la emisión del CAE va a ser el colegio profesional, en este caso el colegio que nos ocupa, que vamos a presentar, y luego Manuel, mi compañero, lo contará, porque hemos hecho una aplicación que precisamente lo que pretendemos con ello es un control técnico y administrativo de todo el expediente, facilitárselo a los compañeros y que prácticamente cuando vaya el sujeto obligado, que ahora mismo voy a presentar, que es MOEVE, y es el más riguroso que existe, otra palabra que has dicho que me ha gustado mucho, lo del rigor, pues se lo va a encontrar pues el trabajo prácticamente perfecto. Esperemos que así sea. Entonces, como ya os he adelantado, después de ver la parte administrativa, vamos a dar paso a la visión del sector empresarial, que es clave para que todo este sistema funcione en la práctica. Y para ello, pues contamos con MOEVE, que es el sujeto obligado con el que nuestro colegio ha firmado el convenio de colaboración para la venta de los ahorros energéticos. Nos acompaña don Francisco Javier Antúnez Martel, que nos va a ofrecer una perspectiva global del sistema CAE desde el punto de vista empresarial y además nos va a hablar del convenio de colaboración del colegio. Pero antes, Francisco Javier, si me permites, yo quisiera daros unas palabras a todo vuestro equipo que habéis formado parte de este sistema CAE, porque la relación profesional que hemos mantenido con vosotros ha sido maravillosa, sobre todo a nivel humano, porque un trabajo que podía haber sido arduo y en algún momento pues, pesado, para que no nos vamos a engañar, porque es complejo, pues ha sido muy fácil y muy agradable. Y especialmente quiero mandarle un beso a Arantxa Salazar, que ha sido un nexo de unión con el colegio muy importante como EVE, porque por una causa de fuerza mayor no puede estar aquí, sabemos que le da muchísima pena y le mando un fuerte abrazo. Y nada, cuando quieras, Francisco Javier. En primer lugar, muchísimas gracias al Cogitim pues tanto por la organización de este acto, a la asistencia de todos vosotros, de las distintas administraciones, ECUA, y muy especialmente me ha tocado mucho las palabras de agradecimiento a nosotros y a Arantxa Salazar, ¿vale? Que desgraciadamente pues hoy no puede estar por una razón más que justificada, ¿vale? Yo vengo a contaros un poco más, entrar en los detalles de esta colaboración que hemos montado entre el Cogitim y MOEVE, ¿no? Vamos a ver si acierto pasando la... Entonces, pretendo daros una perspectiva global del sistema CAE, de dónde está. Algunas de las estadísticas que me había preparado ya han sido comentadas por la Administración, así que pasaré un poquito más rápido. Y luego un poco entrar en el detalle, sin pisar tampoco la siguiente presentación, que es la de Manuel, que os va a contar más en detalle cómo es la plataforma. Tengo tiempo. Ahora lo que quiero es poder pasar esto. Vale, bueno. ¿Ya funciona esto? ¿Sí? A ver. ¿Sí? No, bueno, me la pasas tú y ya está, ¿no? Bueno, yo voy a empezar, yo sigo, ¿vale? Hay que manejar el directo, ¿vale? No pasa, ¿eh? No pasa. Bueno, yo os voy a contar en primer lugar, vale, por qué por qué MOEVE nos queremos esto del sistema CAE, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, pues vamos a reconectamos y nos centramos todos, que ha habido 4 o 5 apses aquí en el camino, ¿vale? Venga, empezamos.
¿Por qué Moeve apostamos por el sistema CAE? ¿Qué estamos haciendo en esto? Deciros que hemos hecho de la necesidad virtud y ahora os contaré por qué en Moeve. Daros algunas estadísticas, incluso proponeros alguna página en la que vosotros también podéis bucear, que la pone a disposición de la Administración, donde podéis ver cantidad de información y vais a ver cómo encaja muy bien por qué montamos esta alianza con el Cogitim y el rol que podéis jugar en todo esto. Y que además os encontráis en una comunidad autónoma de mucho potencial para hacer CAEs, como os voy a enseñar. Porque hemos hecho la alianza, es decir, porque hemos conseguido poner las dos fuerzas tan sinérgicas, y os voy a contar por qué, entre Moeve y el Cogitim, y daros un poquito de insight en la operativa, sin pisar lo que Manuel luego va a contar, ¿vale? Bueno, pues nosotros en primer lugar, esto empieza en el año 23, pero realmente en el año 24 es cuando empezamos un poco a darnos cuenta del sistema CAE. El año 23, a todos los efectos, pues fue prácticamente un año de que no hubo prácticamente actividad CAE. Y aquí nosotros estamos convencidos de que es un triple win. Aquí hay tres actores. En primer lugar, con la verdad por delante. Nosotros somos una energética, o sea, nosotros somos del conjunto de los sujetos obligados. Concretamente somos este año el segundo sujeto obligado en importancia de España. Comercializadores de gas y electricidad, gases licuados del petróleo, grandes operadores al por mayor de productos petrolíferos. Ahí está Moeve, segundo sujeto obligado. Entonces nosotros encontramos una alternativa al pago al Fondo Nacional de Eficiencia Energética si en lugar de hacer aportaciones dinerarias, acreditamos CAEs, ¿vale? Eso sí, habrá que ver cuánto cuestan esos CAEs, porque los CAEs no son gratis, evidentemente, ¿no? Pero ahí ya tenemos Ese es el primer driver, ¿no? Al final, pero de eso hacemos una virtud, de esa necesidad hacemos una virtud, porque aquí hay dos win más. En primer lugar, hay un win muy importante para alguien, una empresa, un particular, que de pronto tiene un activo que antes no sabía, que es que tiene un ahorro, que puede monetizar y que además lo puede acceder y puede promover la actuación de ese ahorro de una manera mucho más eficaz que los mecanismos anteriores que había, porque el sistema CAE es mucho más rápido, cobras antes y hay muchísima más claridad. Y luego hay un tercer win, que es un win de país, un win de generar, de que España pueda contribuir con mayores cantidades de eficiencia a sus obligaciones, las que se ha autoimpuesto con la Unión Europea. Y luego también muy importante, y aquí conectamos con el colegio con el Cogitim, de crear nuevas cadenas de valor, conocimiento, empleabilidad. Entonces, el CAE a los colegiados del colegio les da una oportunidad estupenda de expandir su actividad, ganar empleabilidad y ingresos. Entonces, Moeve desde el año 24, pues nos damos cuenta que tenemos que iniciar una actividad nueva, igual que otros sujetos obligados de nuestro espectro, ¿no? Pues nos hemos metido de lleno, esto nos lo hemos creído, el sistema CAE somos unos promotores absolutos, ¿no? Nos hemos metido en los 5 sectores que a día de hoy se manejan mediante CAEs, el industrial, el transporte, el terciario, el residencial, incluso el agropecuario, ¿no? Que es, bueno, que es el que más tímidamente ahora se está trabajando, ¿vale? Y estamos trabajando todo, estamos trabajando el mercado primario, el mercado secundario, acciones propias en nuestra realidad industrial y también muy importante salir a buscar clientes que pueden ser susceptibles de tener medidas de ahorro energético, que ya veremos si algún día, como comentaba Suren, se certifican a CAEs. Hay MAEs que algunos, o muchos esperemos, lleguen a CAEs. Pero normalmente lo primero que nos encontramos es que alguien tiene, o una empresa tiene, MAEs, medidas de ahorro energético, ¿vale? Y nuestra labor está en contribuir a toda esa cadena que va a lograr que se convierta en un CAE y luego toda la cadena se beneficie de esa certificación. Hemos generado mucha experiencia porque es verdad que como nos hemos metido en todos los sectores, tenemos unas obligaciones enormes este año. Este año podemos optar incluso a 1 teravatio hora en Moeve articulable mediante el sistema CAE. Por tanto, es un reto inmenso, ¿no? Y esto además le damos un carácter comercial porque el CAE además se ha convertido en un producto más. Se ha convertido en algo que clientes nuestros a los que les vendíamos otras cosas están demandando. Todos dicen, oye, ¿y tú no gestionarás también CAEs en esto que haces? Pues sí. Y evidentemente, además de que ya lo hacíamos, es que hay que estar, porque muchas veces te descartan porque no haces CAEs, ¿no? Y nosotros además, como queremos hacer CAEs, pues nos damos la mano, ¿no? Y también tenemos un elevado perfil público y aquí es donde, desde hace ya creo que más de 1 año y medio, pues hemos estado trabajando con el Cogitim porque vimos una oportunidad muy buena de expandir la base
la capilaridad, porque aquí es muy importante la capilaridad y lo que yo llamo los CAEs 2.0, ¿vale? Ahora os daré un poco más de detalles, pero ahora mismo todos apuntamos que sería lo ideal, la gran actuación industrial que tiene un montón de gigavatios hora. Eso sería lo ideal, claro, pero es que todo el mundo apunta a eso. Pero por mirar ahí nos estamos perdiendo otro mundo mucho más menudo, mucho más diverso, que claro, requiere más esfuerzo, porque hay que construir esquemas de agregación, y hay que perseguir a un número mayor de clientes. Pues en ese esquema entra muy bien la alianza con el Cogitín, extendiendo la base de posibles fuentes de ahorros y posibilitando una plataforma que Manuel nos contará más adelante, que todo eso, pues, porque nosotros al final, nosotros tampoco podemos estar moviendo expedientes, ni creo que las administraciones quieran ver llegar expedientes de medio giga, les encantaría ver llegar expedientes de bastantes más gigavatios hora, ¿no? Entonces, eso hay que irlo condensando, ¿no? Y ahí hay un reto para el sistema, ¿no? Esto es simplemente, y no me quiero detener mucho, pero esto está disponible. Ahí si os pasa la presentación, pues veréis el vínculo que os lleva a todo esto. Esto lo pone a disposición el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y todos los meses se actualiza, ¿no? Y yo aquí, es verdad que algunas estadísticas ya no me voy a repetir, yo traía aquí un poco el decir, fijaos cómo esto está aumentando. En 2025 ha sido morir de éxito en todos los sentidos, ¿no? Y hemos visto además cómo se organizaban cuellos de botella prácticamente en todos los actores que intervienen en la cadena, ¿vale? Y luego además ver cómo Madrid está en color más oscuro. ¿Por qué? Porque de los 8 teravatios hora que el sistema ha hecho desde el principio, pues casi 2 se han solicitado en Madrid, en la comunidad autónoma de Madrid. Es decir, estamos en una comunidad autónoma muy activa en la generación de CAEs, ¿vale? Y esto va a seguir así. ¿Por qué? Porque las obligaciones de ahorro al Fondo Nacional de Eficiencia Energética siguen creciendo. Y por tanto seguiremos buscando CAEs, ¿vale? Seguiremos buscando CAEs. Cuando hayan acabado los CAEs, digamos, más fáciles, tendremos que ir a los CAEs más difíciles, pero seguirá habiendo CAEs, porque aquí potencialmente, si hay, no sé, 50 millones, somos ya 50 millones de españoles o casi 50 millones de españoles, pues potencialmente habría 50 millones de usuarios finales que podrían ser susceptibles de generar medidas de ahorro energético certificables a CAEs, ¿vale? Evidentemente con una serie de dificultades que habrá que ir agregando, ¿no? Y por ejemplo, daros, estamos en el Colegio Colegio de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales. El sector industrial es más del 50% de los 8 teravatios hora que se han solicitado, ¿vale? Y luego, 54% a partir de sujetos obligados. Es decir, es muy interesante conectar con un sujeto obligado y más con un sujeto obligado como Moeve, ¿vale? De las necesidades y de otros aspectos que ahora comentaré que Moeve proporciona, ¿no? Y bueno, y deciros que todos los sectores pues están muy activos. Evidentemente, el sector industrial han sido como unos 5 teravatios hora de esos 8, y luego le sigue el sector transporte, ¿vale? Donde hay una diversidad enorme de actuaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué somos buenos compañeros en el viaje entre Cogitim y Moeve? Bueno, pues porque Moeve tiene unas necesidades muy grandes de CAEs, ¿vale? Para su cumplimiento, tanto como que somos el segundo sujeto obligado de España, y ha desarrollado, no solamente dice que tiene necesidades, sino que ha desarrollado todo un equipo, una actividad, un conocimiento regulatorio, pero no olvidemos que esto hay que conectarlo con más cosas. Hay que conectarlo con los planos legal, contable, financiero y fiscal. Los CAEs tienen muchas vertientes, ¿vale? Y nosotros, como Gracia decía, somos rigurosos y queremos cada día ser más rigurosos, y esto lo conectamos muy bien con muchos aspectos que van más allá de lo puramente técnico. Muy importante para un sujeto obligado, músculo financiero. O sea, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos descontado, y esto no lo tienen los sujetos delegados, que tenemos que pagar al fondo. Por tanto, el dinero lo tenemos preparado. Lo tenemos preparado para o dárselo al fondo o dárselo al usuario final. Con lo cual, lo que un sujeto nunca va a tener es un problema de financiación para remunerar esta cadena que yo decía que se genera cuando se produce el efecto mágico de convertir un MAE en un CAE, ¿vale? Y eso es muy importante. Cobrar, creo que nos lo tengo que decir, es muy importante.
Tenemos una organización grande que da soporte en lo técnico, pero también en lo regulatorio, como decía, en lo contable, en lo fiscal. Bueno, y no me quiero tampoco detener mucho más y hemos desarrollado y seguimos desarrollando porque el sistema CAE nos da unas oportunidades enormes cada día de seguir aprendiendo y seguir cogiendo experiencia. ¿Y qué es lo bueno del Cogitim? Entre otras cosas que seguro que vosotros podéis también decir más, ¿no? Bueno, pues que es una institución de acreditado prestigio, que posee una red de colegiados con alta cualificación, que nos puede dar a todos acceso a mucha variedad de proyectos, a mucha variedad de actuaciones de todo tipo, de los distintos sectores, y que además va a conectar muy bien con vuestra actividad profesional de cada día. Va a ser un upside que vais a tener en vuestra actividad profesional, que os va a permitir desde hacer proyectos más grandes, hacer nuevos proyectos, tener nuevos clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Dándoos una fuente de monetización y, por supuesto, de crecimiento profesional, ¿no? Además de es una red de colegiados que además nos permite crecer. Esto seguro que tiene una capacidad de escala. Y como yo también decía, también capilarización. Capilarización porque los grandes CAEs, las grandes medidas de ahorro energético, esas las quiere todo el mundo, pero son las que son. Hay que, hay que minar en CAEs que seamos capaces de agregar. Y en este sentido, pues la plataforma que monta el colegio, pues es una oportunidad estupenda para ir consiguiendo eso, ¿no? Con lo cual creemos que la sinergia es total entre el sujeto obligado y mueve. Y yo ya, que creo que estoy aprovechando, bien aprovechado el tiempo que me han dejado los anteriores, lo cual agradezco. Sin pisar mucho, pero para que un poco digáis, bueno, nos habéis contado mucha teoría, pero aquí a los ingenieros nos gusta comprender las cosas de una manera más práctica. Pues yo aquí os traigo un pequeño esquemita de cómo más o menos podría funcionar esto, a expensas de que Manuel nos cuente mucho más detalles en la plataforma, ¿no? Al final aquí hay como 9 etapas, ¿eh? Pueden ser 8, pueden ser 10, pero yo he pintado 9, ¿vale? Y hay como, ¿quiénes somos? Pues está el colegiado, está el cogitín, y esta mueve, ¿vale? Básicamente, ¿no? Son los grandes, los actores que van a funcionar aquí. El colegiado, durante su actividad, pues va a identificar proyectos que pueden ser que acompañen a su actividad o que se le encienda una bombilla y diga, oye, pues yo ahora tengo la oportunidad de proponerle a este cliente con el que tenía otro tipo de relación, proponerle un proyecto de eficiencia energética. Y ahí uno de los grandes retos que tiene el sistema CAE es el reto de la elegibilidad. Es decir, ¿podrá mi MAE convertirse en CAE? Esta es la pregunta que todos los días nos estamos haciendo, ¿vale? Entonces ahí sí podemos dar un soporte de asesoramiento, tanto desde el Cogitim como desde MOEVE, ¿vale? A partir de ahí el colegiado pues, se pone a funcionar, ¿eh? Hace su proyecto, revisa la economía que ahora el nuevo sistema CAE le puede proporcionar. Y si todo va bien, que lo normal es que vaya bien, porque el sistema CAE es un sistema que la verdad es que origina una economía, unos ingresos, digamos, muy más que razonables, pues ejecutará el proyecto y dispondrá de una información técnica que irá a ser introducida en la plataforma del Cogitim. La plataforma del Cogitim, ya dejo a Manuel que evidentemente lo explique mucho mejor, pero va a servir para hacer preanálisis, para hacer asesoramiento, para hacer revisión y para hacer agregación de expediente. Una cosa súper importante porque de ahí lo que salga tiene que estar paquetizado, con sentido y con una estrategia que nos permita que luego eso se abra paso ante las distintas administraciones, primero con un verificador y luego ante las distintas administraciones, para que se produzca, como digo, la conversión del MAE en CAE, ¿vale? Y la plataforma además pues tiene mucha más potencialidad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir gestionar otro tipo de documentaciones, tanto como la representación del colegiado en todo esto, facilitándole la vida, los convenios CAES y los temas de facturación, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué va a salir? Un expediente agregado. Un expediente agregado que lo coge MOEVE y MOEVE, en calidad de sujeto obligado, es quien tiene que llamar a un verificador para que a partir de ahí ya se inicie el proceso que nos conduzca a la tramitación. Es posible que en el camino nos propongáis subsanaciones, lo digo así muy amigablemente. Bueno, pues también la plataforma nos tendrá que servir, ¿vale? Para volver un poco, hacer un poco de feedback, volver un poco atrás para solventar esas subsanaciones. Y si todo sale bien, que lo normal es que salga bien, pues el CAE se emitirá y a partir de ahí se origina la cadena feliz, que llamo yo, que es la cadena de la remuneración hacia atrás a todos los que han intervenido en esta aventura, ¿vale?
porque Moeve con su músculo financiero, como digo, el dinero lo tiene preparado, en vez de dárselo al fondo, se lo va a dar a esta cadena y va a remunerar en plazo y puntualmente pues a todos los intervinientes, ¿vale? Bueno, hoy nos encontramos haciendo acción formativa y difusión y aquí ya lo que hace falta es ponernos a todo esto. Una vez más, daros las gracias por todo. Creemos que esto tiene un potencial enorme. Vamos a ir haciendo el camino juntos, ¿eh? Y tenemos puestas muchas ganas y mucha ilusión todo el equipo Moeve en llevar esto a su máximo. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Comentarte también, a raíz de que has comentado lo de los MAIS, las actuaciones que puedan generar eficiencia energética, que el colegio también quiere participar en este punto y vamos a trabajar para detectar entre los proyectos que vengan a nuestra plataforma para el visado actuaciones que puedan generar eficiencia energética para contactar con el colegiado y que puedan acabar generándose en CAE si a él le ha pasado desapercibido. Así que en ese aspecto también vamos a colaborar con la sociedad. A continuación, vamos a dar paso a la entidad verificadora, porque si hay algo esencial en este sistema es garantizar que los ahorros son reales y que están bien justificados. Y ahí entra en juego, como ya hemos comentado durante la mañana, la figura del verificador. Si una verificación es positiva, si no es positiva, quiero decir, no va a proceder nunca la emisión del CAE. De ahí la importancia de su labor. Para ello contamos con doña Alejandra Ramírez de Cartagena, de la entidad verificadora EQUA, que nos va a explicar cómo revisa los expedientes y va a compartir con nosotros algunos casos de éxito. Cuando quieras, Alejandra. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Cogitim por invitarnos a este evento y poder darnos la oportunidad de presentarnos como verificadora y también de la mano de Moeve, que nos ha recomendado para este evento. Como verificadores, bueno, pues venimos a dar un poco fiabilidad al sistema, ¿no? Como se ha hablado, como se ha estado hablando aquí, bueno, el sistema lo que pide y lo que va a seguir pidiendo es rigor y fiabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso estamos los verificadores. A ver, ¿cómo paso página aquí? Vale, fenomenal, súper fácil. Bueno, os tengo que contar un poquito quiénes somos, ¿no? EQUA, somos una entidad acreditada por ENAC para servicios de certificación, validación, inspección y verificación, ¿vale? Y bueno, pues como podéis ver aquí, tenemos distintas áreas de negocio dedicadas pues a todo el tema de certificación y verificación de, bueno, pues sistemas de gestión, CO2, validación de NSH, certificación de proyectos de I+D+I. Somos una empresa muy grande y que estamos creciendo muchísimo. Y para que os hagáis una idea, en el sistema CAE fuimos muy pioneros, uno de los primeros en ser acreditados por ENAC. En 2023 ya estábamos certificando y éramos 4 personas en 2023 y ahora somos casi, dentro de la unidad de negocio de energía, pues entre 20 personas solo en EQA. Por supuesto, también contamos con externos que nos ayudan de otras empresas, ¿vale? Vale. Bueno, pues yo os vengo a contar un poco en qué consiste el proceso de verificación. Tenemos un documento que es el RD33, que ahora está en la versión 3, que es en el que está definido el proceso de verificación, ¿vale? Un proceso de verificación CAE es similar al resto de procesos de verificación que hay, ¿vale? Entonces, en este documento lo que nos dice es que hay 4 fases. Una fase de preacuerdo en la que, bueno, pues EQA le pide al sujeto delegado u obligado una serie de información para poder elaborar una preoferta en la que vamos a establecer los tiempos de verificación y el precio, ¿vale? de lo que cuesta la verificación que vamos a hacer. Luego, en una segunda fase, que es la fase del acuerdo, vamos a concretar un poco más y vamos a pedir ya toda la documentación necesaria, desde el convenio a toda la documentación necesaria que conlleve un proyecto, una actuación, para poder cerrar
una oferta técnica que tenga ya toda la información de esa actuación, desde la ubicación con la dirección, coordenadas UTM, referencia catastral, la fecha de finalización de la actuación, los CAEs, por supuesto, para poder de alguna manera ya cerrar a nivel técnico esa oferta, y a partir de ese momento es cuando da comienzo la verificación. Entonces, es justo antes de ahí el proyecto que nos ofrece un sujeto obligado o un sujeto delegado tiene que estar ya muy, muy bien cerrado. Muy bien cerrado porque a partir de ahí ya todo lo que nos presentan es la declaración de esos ahorros que nosotros tenemos que verificar, ¿vale? Entonces, se planifica la verificación y empieza la etapa de verificación con un análisis documental que, bueno, pues el verificador lo que hace es hacer un análisis de riesgos de esa verificación y tratar de plantear bueno, pues realizar un plan de verificación en el que ya le comunicamos al sujeto obligado o delegado en esa revisión documental ya muchos de los hallazgos que vamos encontrando que no cumplen con la norma, ¿vale? Pero a mí me gusta destacar que en el proceso de verificación, un verificador, o sea, el RD 33 nos marca lo que veis ahí, que tenemos que ser veraces o sea, habla de veracidad y de verosimilitud. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando se nos presenta un proyecto, no solo nosotros verificamos el ahorro, es decir, el cálculo que el cálculo se ha hecho en base a la ficha, al cálculo que marca la ficha, sino que, y no solo tampoco verificamos que la documentación se ajuste también a la normativa, ¿vale? Sino que además el verificador tiene que ir más allá. Y tiene que asegurarse de que con la documentación presentada y el cálculo presentado, a él le da seguridad de que esa actuación se ha llevado a cabo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues si es necesario, el verificador va a pedir más documentación, no solo la exigida en la ficha, no solo la exigida, sino que si nosotros necesitamos, por ejemplo, se nos presentan unas horas de uso de un equipo de frío y que no son las establecidas en la ficha, sino, pues entonces a nosotros no nos va a servir con que nos presenten una declaración responsable para asegurar que esas horas son las que son, sino que vamos a ir más allá, tenemos que ir al registro medido, saber que es verdad que esas horas que nos están presentando son las que son. Entonces, el verificador se rige por la norma, pero se rige también por el sentido común, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué errores son los más frecuentes y qué consideramos o qué tenemos en cuenta a la hora de verificar. Lo fundamental y lo que siempre nos encontramos muchas veces, o sea, lo que hacemos es contrastar los distintos documentos que se nos dan. La información que se nos presenta tiene que ser veraz y por eso tiene que ser coherente en todos los documentos. No puede ser que, pues, por ejemplo, las fechas de inicio y fin de la actuación sean unas en la ficha y otras distintas en el certificado del instalador. Tenemos que, o sea, toda la información que venga en los distintos documentos tiene que ser coherente, ¿vale? También lo que os decía antes, una declaración responsable como justificación de una variable no nos sirve, ¿vale? Tiene que ser el registro primario. Y luego, pues, lo que también nos hemos encontrado muchas veces es que cuando se agrupan muchas fichas, pues nos llegan todavía casos en los que pues, no son de la misma comunidad autónoma o no terminan o sea, no están finalizadas en el mismo año. Entonces, todas estas cosas nosotros como verificadores las vemos, las indicamos como hallazgos para subsanar. Pero sí que invitamos, sobre todo a los sujetos delegados y obligados, a que cuando vayan a hacer un proyecto desde el inicio, dado que este sistema, tal y como está construido, pues quien ejecuta la actuación no es quien solicita la verificación,
Pues claro, para evitar tiempos de demora muy largos a la hora de verificar, porque nos encontramos muchas veces con que bueno, pues hay ciertos hallazgos que son muy difíciles de resolver, pues porque el instalador de turno, pues ya, pues yo qué sé, pues pertenece a una empresa que está en concurso de acreedores, o el ahorrador, el propietario inicial del ahorro es un particular que ya ha cobrado y ya se desentiende por completo, y entonces se prolongan mucho en el tiempo las verificaciones debido a la dificultad de estas subsanaciones. Entonces, para evitarnos llegar ahí, pues que el sujeto delegado u obligado vaya con la mentalidad, cuando empiece a hacer el proyecto, de presentar un proyecto muy bien cerrado, con todo, o sea, asegurándose de que va a ir todo muy bien empaquetado. Evidentemente siempre va a haber hallazgos, siempre va a haber cosas, pero yo creo que la plataforma de la que estáis hablando va a ayudar mucho a los sujetos delegados y obligados a presentar proyectos de esta manera. Perdonad, que llevo con un catarro desde hace tiempo. Muy bien, bueno, yo os he traído un par de casos de éxito que, bueno, pues que estuvimos verificando a finales del año pasado con unas actuaciones que nos presentó Moeve. El primer caso es una TER 180 que consistió, bueno, pues que es la sustitución de las luminarias del sistema de iluminación exterior permanente en horario nocturno. Esta actuación se llevó a cabo en diferentes tramos de la autovía A2, concretamente en tramos pertenecientes a la Comunidad de Madrid y también a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Entonces hubo que separar en dos este expediente para poderlo presentar a las distintas comunidades autónomas. Del que os hablamos, del que os estoy hablando aquí es el que se presentó en la Comunidad de Madrid, que fueron, bueno, pues se sustituyeron 2.780 luminarias de diferentes potencias que, bueno, pues las nuevas luminarias disponían de reloj astronómico y de drivers que permitían la regulación en dos periodos distintos, ¿vale? Entonces tenía una complejidad el cálculo y luego también requería muchísima documentación. Entonces, como veis, pues se verificaron 186 documentos, se trazaron 32 variables. Fue uno de los casos pues, que lleva bastante complejidad a la hora de verificar. A destacar, bueno, pues que al final se obtuvieron casi más de 2,8 gigas, ¿vale? Que ayudaron a cubrir el 40% de la inversión realizada por el propietario inicial del ahorro, ¿vale? Entonces, es un caso bastante destacable para ser una ficha, porque una ficha tenga tantos CAEs, pues es curioso. Y luego el segundo caso de éxito, que bueno, en realidad lo he incluido un poco por destacar una cosilla que nos suele pasar cuando verificamos, y es que esta ficha, que es una TER 80, que es rehabilitación profunda de un edificio terciario existente, se llevó a cabo, en este caso se llevó a cabo una rehabilitación de la envolvente y de instalaciones de climatización, ventilación e iluminación en un edificio de oficinas en el centro de Madrid. En este caso hubo mucha documentación, pero sobre todo porque al ser una rehabilitación tan grande hubo mucha factura, ¿vale? Pero solo se trazaron dos variables, porque si os fijáis ahí, en la fórmula es muy sencilla. Es una ficha muy fácil, que parece muy fácil, pero que siempre nos da guerra. Precisamente porque parece tan fácil, pues luego nos encontramos con que los datos que nos presentan, que las variables que son, pues son del consumo de energía, el consumo de energía del edificio inicial antes de la actuación y el consumo de energía final después de la actuación, nos presentan muchas veces la energía primaria, no la energía final, que es lo que pide la ficha. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia es muy notable, es muy notable. Si haces el cálculo con la energía primaria, te sale más del doble de consumo ahorrado, y realmente no es así. Entonces, ¿por qué ocurre este fallo? Porque los datos se cogen del certificado de eficiencia energética del edificio antes y después de la actuación, y este certificado se emite el certificado y también dispone de un XML y un informe complementario. En el propio certificado viene solo la energía primaria, pero la energía final hay que buscarla en el informe complementario.
Y esto pues no lo sabe todo el mundo. Entonces se intentan hacer si no lo saben todo el mundo o no se dispone de ese informe complementario, pues hay que buscar alternativas, pero siempre llegando a la transformación de la energía primaria en energía final. ¿Vale? Y nada, no me enrollo. Es verdad que ha sido una exposición muy técnica, porque bueno, pues al final yo tengo un perfil muy técnico. Y nada, simplemente agradeceros de nuevo el habernos invitado y por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que un dato muy significativo que has puesto ahí en el primer caso de éxito es el porcentaje que puede cubrir de la inversión en una actuación por la recuperación de la venta del ahorro energético con los CAI. Es un detalle que tenéis que tener siempre muy en cuenta, porque además de mejorar la instalación de seguridad industrial, podéis tener una cobertura de la inversión. De hecho, a veces puede llegar hasta el 50%, o sea que es un detalle muy significativo. Pues nada, ahora ya a continuación ya vamos terminando la presentación de esta jornada. Ahora nos toca hablar al colegio porque llevamos toda la mañana diciendo la plataforma que hemos hecho. Estará todo el mundo deseando que Manuel nos lo cuente. Efectivamente, don Manuel Fernández Casares ha sido técnico del colegio y nos va a presentar la herramienta disponible para la gestión de los CAI. Permitirme que le dirija unas palabras, igual que he hecho con Moeve. Él es muy tímido y seguramente que no quiere que se las diga, pero se las voy a decir, porque bueno, es un compañero de oficina que pasó tantísimas horas con él mano a mano, no puedo decir nada más que cosas buenas. No ha sido fácil poner en marcha este servicio desde cero, porque hemos partido de cero y hoy es una realidad, pues gracias a su tesón, a su poder de concentración y a su dedicación. Así que muchísimas felicidades, Manuel, y tienes la palabra. Muchas gracias. Lo único que puedo hacer es no cumplir las expectativas, porque Moeve tiene unas expectativas en el colegio espectaculares, como veis. La administración quiere que aguas arriba esté casi todo descontaminado. En fin, en definitiva, todo esto lo tomamos como especificaciones internas para nuestras aplicaciones. Luego espero que lo que os voy a presentar cumpla vuestras expectativas. ¿De acuerdo? Bueno, para centrarnos, os voy a exponer el principio rector de todo esto, que lo voy a leer. Los trabajos de siempre pueden generar más valor si el ingeniero adopta una nueva manera de trabajar con la eficiencia energética en el centro. Esto es nuestro principio que va a regir todo lo demás. No es una idea mía, es una idea del decano, digamos, traducida según lo que he entendido que me ha dicho. Bueno, en realidad, la hipótesis básica de trabajo es, en el colegio nos vienen decenas y decenas de trabajos profesionales. La mayoría de esos trabajos profesionales se refieren a instalaciones, a construcciones existentes. Y evidentemente se producen mejoras. Difícil será que esa mejora, además, sea buscada o no comporte una mejora en el comportamiento energético. Una mejora en el comportamiento energético son CAEs y CAEs son ingresos. Luego está claro. Y todo lo demás va a caer por su propio peso. Va a caer por su propio peso. Si el profesional ve que la eficiencia no es solamente una obligación, sino que es algo que genera rentabilidad, pues ya no basta con cumplir estrictamente lo mínimo, el requisito mínimo obligatorio, sino que obviamente si a mejor eficiencia, a mejor tecnología, mejor rentabilidad, pues está claro. O sea, digamos que lo que vemos nosotros es una oportunidad estratégica en el que de forma revolucionaria va a cambiar la manera de pensar, simplemente por este incentivo. Y además lo podemos hacer en el momento adecuado. Cuando el trabajo ya está hecho, no veáis la dificultad que conlleva
ir para atrás y rescatar toda la documentación. La mayoría de los trabajos que llegan aquí es en la fase de proyecto. En la fase de proyecto es cuando nada está hecho, es decir, justo el momento en el que podemos prever todo lo que nos va a venir después. Y es así, es de la única forma en el que todo va corrido. Luego, digamos que tenemos la oportunidad de identificar enormes cantidades de ahorros que no están monetizándose, pero además en el momento adecuado. ¿Vale? Esos dos conceptos, esas inicialmente hipótesis, porque todavía no lo hemos llevado a la práctica, pero entendemos que es de cajón. Bueno, vamos a materializar todo esto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Tenemos 3 herramientas. Las expectativas de Moeve era pues, tener una plataforma novedosa de gestión y agregación. Los objetivos que nos marcamos fueran pues, que fuera fácil, rápida, práctica, transparente, adaptada a nuestro colectivo, al ingeniero, y que detectara oportunidades de ahorro no monetizado. Al principio, yo por lo menos me obcequé en lo de novedosa, me confundió y dio lugar a creer que la única forma de conseguir esto era a través de una plataforma nueva, totalmente desde cero. Nos pedimos ayuda al exterior, a grandes empresas de ingeniería informática, nos presentaron unos presupuestos prohibitivos y evidentemente no eran capaces de darnos la cuarta de las prestaciones que para nosotros es fundamental, detectar oportunidades de ahorro no monetizado, porque obviamente cuando alguien vaya a la plataforma es que ya ha detectado el ahorro. Luego, ese requisito no se cumplía. Todo cambió radicalmente cuando reinterpretamos todo el proceso del sistema CAE, reinterpretamos todo el proceso de nuestro visado y curiosamente vimos que tenían muchos factores comunes. O sea, había patrones que se repetían en todo el flujo de trabajo. Pues eso nos dio la idea de que, ¿y por qué no a través de la plataforma propia de visado hacer esto? Eso no quiere decir que obliguemos a avisar trabajos que luego se tengan que monetizar a través de los CAEs, sino que es una plataforma espectacular que todo el mundo sabe utilizarla y a nivel informático era cuestión de plantear el reto de conseguir transformarla. Pues nos pusimos en contacto con nuestro proveedor informático y, bueno, pues planteándole la situación, se analizó y efectivamente era posible. Era posible utilizar. O sea, nuestra obsesión siempre es que la complejidad nos la quedamos nosotros, pero el usuario lo único que ve es todo sencillo. O sea, ¿qué más sencillo que no ver prácticamente que ha cambiado nada? Bueno, pues eso casi lo hemos conseguido cuando alguien quiere tramitar un expediente CAE. El acceso a la plataforma es idéntico a cuando se hace un visado de un trabajo. La activación de un nuevo trabajo es equivalente a cuando se quiere visar un trabajo y la tramitación, pues, hombre, no vamos a decir que es igual porque aquí hay muchas fases y nuestro propósito es ir informando de cada una de ellas para que de forma transparente sepa cada uno en qué momento está, ¿vale? En dónde está la pelota. Pero, en definitiva, lo fundamental es que el profesional lo que va a ver es una plataforma amigable en el sentido de que no hay curva de aprendizaje, es que ya la sabe. ¿Vale? Con lo cual, el primer reto está conseguido. Por dentro, pues obviamente por dentro prácticamente, sobre todo en el tema de contabilidad, no tiene nada que ver. Queremos dar más cosas de lo que se da en otros tipos de trabajo, por ejemplo,
la factura que debería de emitir el propietario, pues nosotros se lo vamos a emitir. Es decir, es que el usuario se va a molestar lo menos posible. ¿Vale? Si tuviese que definir con una sola palabra cuál es la característica fundamental de nuestra plataforma, es que es flexible. En el sentido de que acepta cualquier cosa. En principio, cualquier cosa. Es decir, me refiero a cualquier modelo de negocio. Nosotros no obligamos a que el que vaya a tramitar sea simplemente un intermediario. Puede ser el propietario. Tampoco obligamos a que sea el propietario, sino que puede ser el intermediario. O puede ser simplemente un facilitador. O sea, me da igual cuál es el papel realmente que juega en la cadena de valor de los CAEs. Simplemente lo único que sabemos es que es un profesional adecuado para meterse dentro de nuestra plataforma. En principio, acepta que alguien incluso sepa mejor que nosotros cómo hacer la ficha. Es decir, no vamos a imponer ningún tipo de modelo en la documentación a aportar. Por lo tanto, flexibilidad máxima, libertad máxima. Porque es que sabemos que hay gente en nuestro... O sea, el colegio tiene la capacidad de relacionarse con montones de expertos en esta materia, que es que tenemos nosotros que aprender de ello, con lo cual nosotros, ¿quiénes somos para obligarle a presentar algo de una determinada forma? Por lo tanto, que cada uno, si considera que lo está haciendo bien, que nos envíe la documentación. Y por último, lo que conseguimos es relacionarlo de forma paralela a la actividad de visado. La actividad de visado lo que nos va a dar es la capacidad de detectar y de ponernos en contacto con el colegiado que no es consciente de esto. Y es que es sorprendente que es que no sé qué porcentaje, pero un porcentaje abrumador no sabe que se está perdiendo una oportunidad. De hecho, en el momento que ya es proyecto, ya hemos perdido una oportunidad. No para el expediente, pero sí quizás para conseguir un ahorro mejor, si hubiera sabido que el ahorro es rentable. Porque todavía vendrá con la sistemática de cumplir lo obligatorio. Pero obviamente al siguiente proyecto ya entendemos que la cosa cambiará. Vale. La plataforma abre la puerta, Apicae hace el trabajo. Por lo tanto, la plataforma hasta ahora, pues en principio, lo que queremos es que se vea que es sencilla, ¿vale? No es sencilla, pero queremos que se vea sencilla. Y es flexible en cuanto que si alguien no quiere ayuda, pues es que no le damos ayuda, ¿vale? Pero claro, hay de todo. En la Viña del Señor, en nuestro colectivo hay mucha gente que lo que quiere es pues dedicarse a lo que hace muy bien y no dedicarse a esto otro, a los CAEs. Y en ese sentido, pues le queremos dar servicio. Le queremos dar servicio pues para ponérselo todo muy sencillo, ¿vale? ¿Qué es Apicae? Apicae realmente nació como una simple API, de ahí la palabra API, cuando hablamos con EQUA, porque lo único que queríamos era transferir fácilmente la información. Pero al meternos en la Excel vimos una gran oportunidad. API realmente es una aplicación de aplicaciones. O sea, ya no es eso, es bastante más. Desde el punto de vista informático es eso, es una aplicación que genera aplicaciones. Con el criterio de que sea sencillo, pues ¿qué aplicación es más sencilla para los ingenieros que todo el mundo sabe sin curva de aprendizaje? La Excel. Luego, una Apicae lo que genera es una Excel para cada una de las fichas. Nos hemos venido arriba y ahora hacemos Excel, Apicaes, que incluso vale para muchas fichas, de tal forma que la propia Excel es capaz de detectar qué ficha es en función de la zona climática, etc. Me refiero pues a la de hibridación, es decir, con una sola ficha, perdón, con una sola aplicación
damos cobertura a 5 fichas. Nos estamos viniendo arriba y estamos viendo posibilidades que en principio no la veíamos. Realmente, ya digo, un usuario solamente va a ver una Excel, eso sí, con macros muy potentes que tampoco ve, porque no hace falta que la vea, ¿vale? También lo que buscamos es animar a la gente y no asustarla. Si en una frigorífica enseñamos todo lo que tiene que hacer, se asusta. De tal forma que lo va a hacer todo automático. No se va a asustar, ¿vale? Va a haber algo muy, muy amigable. En definitiva, cuando un profesional abra la Excel, la Excel tiene un motor con 3 módulos. Un módulo administrativo, un módulo técnico y un módulo económico. Y tiene 4 fases. La fase 1, en donde se requiere evidentemente que se introduzcan los datos, es el único momento en el que tiene que trabajar el usuario. La filosofía es, hay datos que se repiten hasta la saciedad en tropecientos documentos. Pidamos solamente una vez el dato. Ya solamente con esa tontería no veáis la cantidad de tiempo que se ahorra y de posibilidades de error. Segundo, ya no tiene que hacer nada más. Calcula el ahorro. Aquí, por ejemplo, si no hubiera sido esto así, pues tiene que ser capaz de acceder a múltiples tablas relacionadas, algunas dentro de la propia ficha, otras que están fuera. Hay que olvidarse de eso. Todo está dentro de las macros. Este módulo para mí es el favorito porque soy técnico. Pero el que más le gusta a la gente es el económico, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de él. Y por último, y el que fascina al que quiere hacer poco en esto, quiere ahora dedicarle poco tiempo, es el generador del expediente, ¿vale? El que más llama la atención a todo el mundo, el módulo económico. Bueno, pues la Excel da el resultado, da el valor económico que ha ofertado Moeve. Evidentemente, la cifra más significativa es la que va a pagar Moeve. Eso es líquido, es dinero líquido. O sea, que es ya. Obviamente, el valor económico, que es fundamental y es el principal, pero no se ve tan bien, que es el valor capitalizado. Lo que tenemos que ser capaces de vender, porque esto es una forma también de que el profesional sea capaz de valorizar su trabajo a su cliente, es que los CAS están muy bien, es un incentivo, pero es un ingreso en el periodo 1. Pero es que luego, gracias a esa tecnología, va a haber ahorros en el periodo 2, en el 3, en el 4, hasta el final de la vida útil. Esto es simplemente un cálculo financiero y se puede capitalizar y calcular realmente cuál es el valor que estás consiguiendo al final de la vida útil. Y las cantidades son astronómicas, pero son reales. Hay otros datos que para el que sepa o que se maneje mejor, que sea capaz de transmitirlo mejor a su cliente, pues se puede utilizar el payback. O sea, salen periodos de recuperación de la inversión inicial radicalmente bajos. O sea, ya digo, son cantidades, no sé si esto va a durar mucho, pero son cantidades enormes que se ingresan, que da lugar a payback bajísimos. Y el valor, o sea, el valor añadido que genera todo esto, que genera gracias a los CAI y las nuevas tecnologías, enorme. Con lo cual, desde el punto de vista objetivo financiero, es que no hay color. Y el segundo módulo, que también le gusta mucho a la gente, es el módulo administrativo. Al final del todo es darle a un comando y lo que te hace la aplicación es generar
todos y cada uno de los documentos que te pide la ficha. Y otros más, ¿vale? Pues, por ejemplo, para que se pueda transmitir bien cuál es la operación económica, en fin. Todo esto se va enriqueciendo poco a poco con el tiempo. Os mentiría si dijera que esto simplemente ya hay que volcarlo a la plataforma y ya está. No, no es cierto. Por ejemplo, es que hay que firmarlo, que parece fácil, pero es que es con certificado digital y no todo el mundo tiene certificado digital. Es decir, todo esto, a medida que te vas metiendo, vas viendo las dificultades, porque en el detalle está la problemática. Y es que sin cumplir al 100% el detalle, esto no marcha. Con lo cual es fundamental ser absolutamente riguroso, total, desde el minuto 1 hasta el final en todo, tanto en el detalle como en lo principal. Hay otros archivos que simplemente son plantillas editables. O sea, digamos que lo que hemos intentado es que ayudar en lo máximo. Hay documentos que se tienen que anexar, que tienen que venir de fuera y obviamente lo único que es sustituir el documento bueno por el que estamos diciendo que debe de incluirse. Es decir, hemos intentado ayudar al máximo. Si hay otra forma de ayudar que no se nos ha ocurrido, por favor, decídnoslo, ¿vale? Uno de los documentos que queremos que nos venga es la propia Excel. De hecho, nosotros somos capaces de revisar casi el 90 y tantos % de todo, salvo, ya digo, realmente que los anexos sean los que se han dicho que son, pero casi todo se puede ver ya en la propia Excel, porque los datos están estructurados, los datos están ordenados, con lo cual nosotros con un vistazo ya sabemos si alguien ha cometido un fallo o no, ¿vale? O sea, se puede tener todos los datos, pero no ser creíble, y eso en la propia Excel es capaz de detectarlo. Sin decir que todo esto, la IA, estamos a un paso de que la IA nos lo haga. La IA, evidentemente, requiere autoaprender y todavía no ha podido aprender, pero es espectacular la capacidad que tiene de detectar dónde está el fallo. No todo ahorro cabe en una actuación estandarizada y es ahí donde se pone a prueba la versatilidad del ingeniero. Nos estamos refiriendo a las actuaciones singulares, que es nuestra favorita, y sobre todo en el ámbito industrial. Es aquí donde realmente las fichas, bueno, pues son divertidas, pero no tienen nada que ver con las singulares. Las singulares fundamentalmente tienen una capacidad de ahorro bestial. De hecho, también es un requisito que tenga mucho ahorro para que se pueda hacer como singular, ¿vale? Pero una cosa va con la otra. ¿Qué características tienen estas actuaciones singulares para los que no lo sepan? Pues normalmente ya quizás sea más un trabajo en equipo. Automatizarla será difícil porque por eso son singulares, pero de cualquier forma lo que queremos es no estandarizarla, pero sí hasta cierto punto normalizarla. Lo que hay normalizado son protocolos internacionales y como herramienta que va a aportar el colegio es un protocolo específico nuestro que lo que integra es los 3 protocolos internacionales que todo el mundo sabe, ASRAE, etc. Este protocolo es propio del colegio y es capaz de cumplir con los otros protocolos porque no son complementarios. O sea, uno no implica el que no se cumpla el otro, ¿vale? Con lo cual se pueden incluir los 3 y hemos cogido lo mejor de los 3. Incluimos, además, para que esto no se vea tan abstracto,
una aplicación real del plan de medición y verificación, que es el documento maestro que determina si una actuación singular va a ir a buen puerto o no, ¿vale? El plan de medida. Y por último, digamos que una actuación singular requiere bastantes matemáticas en el sentido de que hay que modelar. Tanto el modelado como luego el control de la incertidumbre es un complemento que estamos intentando incorporar a Apicae. Con lo cual, yo digo, aunque las singulares se dejan poco estandarizar, pero en lo estandarizable lo estamos intentando. Y termino, no sé si... Lo que estamos presentando son herramientas que sustituyen al ser humano. Obviamente, digamos que nos están ahorrando trabajo, pero el ser humano es fundamental aquí. O sea, tanto el ingeniero tiene que estar al lado de estas herramientas y dentro de ese recurso fundamental que es el recurso humano, pues queremos incorporar a todos los recursos que tiene el colegio para ayudaros. Tenemos que ser capaces de hablar con vosotros desde el minuto 1, porque es la única forma de reconducir esto y de detectar oportunidades, las oportunidades que se detecten, maximizarlas y luego ir previendo cuáles son las documentación que serán necesarias en el futuro, porque si en ese momento no se consigue esa documentación, después es muy difícil conseguirla. Lo que nos vemos es que hay muchas, aunque los CAES lo único que dice es que se cumpla y que se documente todo lo que se debería de cumplir, pero pues dentro de toda la cadena de valor, pues hay mucha gente que no aporta lo que debería de aportar. Por ejemplo, en nuestro caso, estamos intentando monetizar los ahorros que hemos conseguido en esta obra, con el cambio de ventanas. Todo iba perfectamente bien hasta el último. Normalmente siempre es el último el que falla. Y es en el marcado C. El marcado C, lo habitual dentro de todos los agentes que intervienen en la construcción es que se dé, pero no es tan habitual la declaración de prestaciones. Y nos está costando mucho trabajo. Sobre todo, o sea, aunque somos los propietarios del ahorro, aunque somos los promotores de la obra y tenemos derecho a ese documento, lo que vemos es que, puesto que no es habitual hacerlo, pues es costoso en cuanto al tiempo a que ese documento nos llegue y seamos capaces de cerrar el expediente. Y en esa tontería, pues está haciendo que ese expediente dure mucho tiempo. También con esto quiero decir que donde está el cuello de botella no es en la administración, no es en la verificadora. El cuello de botella probablemente esté en conseguir la documentación perfecta en el momento perfecto. ¿De acuerdo? Y nada, y muchas gracias por todo. Si hay alguna pregunta, que hay ahí. ¿No? Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Lo has clavado y no lo puedo decir mejor porque justo ha llegado nuestra última interviniente en esta jornada que va a participar en la clausura. Y nos acompaña doña Cristina Aparicio de Maestu, que es la directora general de Transición Energética y Economía Circular, que va a ser la encargada de la clausura de esta jornada como responsable institucional en la gestión energética autonómica. Y nos va a poner un broche de oro final maravilloso. Cristina, estamos encantada de que hayas venido y te cedo la palabra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Soy consciente que creo que soy lo único que separa del café, ¿no? Así que voy a tratar de ser... Hay tiempo, pero no voy a ser, ya se ha dicho todo, así que voy a intentar de ser más o menos una intervención corta. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al Colegio Oficial de Graduados Ingenieros Industriales de Madrid. Muchísimas gracias, José Antonio, por hacer estas jornadas que yo creo que son siempre útiles y más ahora en el contexto actual en el que estamos, ¿no? Muchísimas gracias por aglutinar al sector y hacer participar a todo el mundo de esta iniciativa tan importante, ¿no?
Hoy hablamos de eficiencia energética en un momento en el que la energética no solamente es un coste, sino que es un factor estratégico de competitividad y de autonomía, ¿no? Hace pocos años pocos hablábamos de energía, hoy hay un espectro energético en cada empresa, incluso en cada familia, ¿no? Todo el mundo habla de energía, está en en todas las televisiones, en todos los noticiarios, en todos los lugares, ¿no? Porque es un tema estratégico en todos los niveles y en todos los sectores, diría yo, ¿no? Y tal y como lo vemos en la Comunidad de Madrid, la parte de la energía es muy importante porque queremos seguir creciendo, pero creciendo utilizando de la mejor manera los recursos, ¿no? De la manera más eficiente. Y aquí hay muchos recursos, pero la energía es uno de los más relevantes, ¿no? Y de hecho, tal y como lo vemos, es que tal y como hay que seguir creciendo, o cuando crecemos, cuando mejor cuidamos el medio ambiente. La consejería en la que estamos, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, en la que está incluida también la parte de energía, y así como a veces hay políticas en las que se tiende a decrecer para tratar de cuidar el medio ambiente de la mejor manera, nosotros creemos que es al contrario, que la mejor manera de cuidar el medio ambiente es seguir creciendo, pero creciendo pues con cierta, pues con eficiencia, nunca mejor dicho, ¿no? Y en este contexto, la parte de la energía está encuadrada dentro de la Comunidad de Madrid en un marco que es la Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030, ¿no? Es la primera estrategia en la que engloba las tres patas, ¿no? Y en la que tenemos todas las iniciativas de clima. La estrategia es muy larga, Sure la conoce bien. Yo siempre trato de encuadrarla en tres grandes pilares, ¿no? El primero es el pilar de la eficiencia energética, que ahora hablaremos, también la parte de garantizar el suministro con una energía que sea segura y que sea una seguridad de suministro que las empresas tengan. Y la tercera gran pata es todo lo que tiene que ver con autoconsumo. Si vamos a la parte de autoconsumo, hace apenas 5 años contábamos con menos de 400 instalaciones en materia de generación fotovoltaica de autoconsumo. Ahora estamos por encima de las 100.000, ¿no? Creemos que tiene que haber generación renovable, apostamos por todo tipo de energía. Y en cuestión de renovable, que la fotovoltaica es la que tiene más sentido en nuestro territorio, creemos que tiene que haber plantas pues de tamaño mesurado, pero donde tienen que estar sobre todo las placas fotovoltaicas en nuestros tejados, que es donde tenemos esa disponibilidad de terreno, no de terreno, pero vamos, de área en el que estamos apostando para que crezcan y sigan creciendo de esta manera exponencial como está sucediendo. En materia de seguridad de suministro, que es muy importante para que las empresas que vengan, sobre todo, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver ahora mismo con los centros de procesamiento de datos y las nuevas industrias, pues que tengan una seguridad de suministro que antes se daba por descontada, ¿no? En el último año hemos visto pues, que no hay que darlo por descontado y tenemos un índice, diría, el mejor de España, solamente por detrás de Cantabria, con un TIEPI de 0,5 cuando la media española está por encima de 1, ¿no? Entonces, aquí en Madrid, sobre todo por la ley de garantías que tenemos en la Comunidad de Madrid, pues tenemos una seguridad de suministro muy elevada. Y si vamos ya a la parte de eficiencia energética, que en cuestión de los CAEs, pues es una parte pues mollar y una parte muy, muy importante de esta eficiencia energética, creemos que pues, nos permite y permite a las empresas y a los ciudadanos reducir costes sin imponer restricciones y respetando la libertad a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y esto al final pues, es pagar menos, es ganar competitividad y es una palanca directa para la innovación y para la generación de empleo, que es lo que estamos persiguiendo con las iniciativas, ¿no? La evolución del sistema CAES, como habréis visto hoy, pues desde 2023 ha sido sostenido, ¿no? Muy, muy elevado, y en concreto en la Comunidad de Madrid pues ha sido exponencial, ¿no? En la Comunidad de Madrid acumulamos más de 1.600 gigavatios hora en materia de certificados de CAES, ¿no? Sí, de esos certificados, y suponen, para dar en contexto en España, pues 1 de cada 4 ahorros en materia de CAES se generan aquí en Madrid, ¿no? Algo de lo que estamos muy orgullosos y que queremos que sigamos creciendo de esa manera exponencial, porque yo creo que va mucho con nuestro ADN y pues fundamenta el posicionamiento que llevamos teniendo desde hace mucho tiempo en la Comunidad de Madrid en lo que tiene que ver con el liderazgo en eficiencia energética, porque un dato que no se suele dar es que la Comunidad de Madrid tiene la intensidad energética más baja de España, o sea que el PIB que generamos se genera con la menor energía, ¿no? Entonces, eso, incluso si lo ponemos comparado solamente o aislando el sector servicios, seguimos siendo la comunidad autónoma que mejor utiliza la energía para poder crecer y generar PIB, ¿no? Es algo muy importante, se lleva haciendo con muchas políticas desde hace muchísimo tiempo, pues políticas de ahorro, políticas de concienciación a la ciudadanía, políticas de planes de renove que se sacan todos los años, ¿no? Y esto es una evolución histórica que creemos que va a seguir generando y se va a seguir creciendo con todo el tema de los CAES, ¿no? Pongo un ejemplo en materia de CAES. Un sector donde el impacto de CAES es muy relevante y también en materia de calidad del aire, que también es importante para nosotros, como es el transporte, pues el 79% de los certificados en este ámbito se han generado en la Comunidad de Madrid.
que demuestra que sectores que a veces son complicados, ¿no? Como el sector transporte, que se pone siempre como ejemplo de que cuesta a veces que generen esos CAEs, pues en la Comunidad de Madrid pues está siendo todo un éxito, ¿no? Y este éxito pues es gracias al sector, pero también me gustaría reconocer al equipo, ¿no? Tenemos un equipo en la Comunidad de Madrid que es pequeño, es técnico, pero que está muy comprometido y de hecho yo diría que hemos gestionado prácticamente el 100% de las solicitudes en plazo, pese al fuerte crecimiento y las implicaciones que ha tenido, porque ha sido un crecimiento exponencial que muchas veces la Administración pues no pues somos capaces de asumir tanto trabajo en tan poco tiempo porque somos muy lentos a veces pues a la hora de contratar y a la hora de formar a la gente, ¿no? Pero sí que quiero dar las gracias al equipo por cómo ha estado gestionando estos años esta avalancha de CAEs que hemos ido recibiendo, ¿no? Tenemos retos, ¿no? Que yo creo que también se han mencionado aquí. Nuestro reto, yo creo que el principal en el próximo año, los próximos 2 años, es que la parte privada está cada vez, se ha enterado más de esto, cada vez tenemos más certificados CAEs, ¿no? Va a seguir cogiendo tracción, sobre todo pues, con fórmulas y con jornadas como esta y con el esfuerzo a nivel sectorial, pero en la Administración también generamos muchos CAEs, no solamente estamos en la parte de verificar, ¿no? Y yo creo que tenemos pendiente, no era fácil porque desde el punto de vista jurídico todavía no estaba 100% claro, que todos los esfuerzos que está haciendo la Administración, hablamos de Administración regional, pero también de los ayuntamientos, pues podamos certificar esos ahorros, ¿no? Porque se están haciendo pues muchas implantaciones y muchas mejoras en hospitales, en la parte de los juzgados, en colegios, etcétera, etcétera, y a nivel ayuntamiento también, pero no estamos siendo capaces todavía de generar esos CAEs de manera formal, ¿no? Es algo que lo tenemos como prioridad para estos próximos años. Ya estamos en ellos y creemos que ahí vamos a generar muchos CAEs como Administración, que también es importante no solamente estar al otro lado del mostrador, sino estar en la primera fila, ¿no? Eso tenemos mucha ilusión por esa parte y también por acompañar a los ayuntamientos en ese aspecto, ¿no? Otro reto que yo creo que también tenemos entre todos es la coordinación. Yo creo que tenemos que mejorar la coordinación, aunque ha ido mejorando entre propietarios, sujetos delegados, obligados, verificaciones y nosotros como Administración. Yo creo que este tipo de jornadas siempre ayudan, ¿no? Y estamos por el buen camino. Aprovechando que estamos aquí, que se ha hablado de la parte de verificación, sí que me gustaría decir que tenemos, si queremos asumir más CAEs, la parte de verificación todavía, a día de hoy, en la Comunidad de Madrid auditamos o revisamos la documentación del 100% de expedientes porque todavía vemos que vienen con deficiencias, sobre todo pues por alguna parte de ciertos verificadores, ¿no? Entonces, ahí sí que animo al sector que tenemos que tener la documentación pues mejor armada, ¿vale? Para que dentro de muy poco, espero, tengamos que hacer una verificación nuestra de nuestra parte más a modo de auditoría, de un porcentaje de expedientes, sino del 100% de expedientes, porque realmente no es manejable que sigamos todavía teniendo que verificar todos o revisar todos los expedientes que nos llegan, porque todavía no nos sentimos cómodos con el porcentaje de requerimientos que tenemos, ¿vale? Entonces, eso sí que es una petición y un reto que yo creo que tenemos como el sector. La parte de difusión es muy importante, por eso estas jornadas es muy relevante, ¿no? Muchas veces cuando hablamos con el sector privado y les ponemos pues este tipo de lo que es un CAE, qué implicaciones económicas tiene, nos hemos encontrado pues con CEOs de empresa o con CFOs de empresa en los que no se lo terminan de creer porque lo ven como demasiado bueno, ¿no? O sea, no les sale lo que invierto, con de repente los ahorros, incluso los CAEs pueden ser más que lo que he invertido, ¿no? Entonces, yo creo que merece la pena democratizar y sociabilizar esto porque en muchas empresas todavía no se sabe y se están perdiendo pues muy buenas oportunidades de cosas que se han hecho y no se están materializando o de proyectos que no se hacen porque no salen los números y este tipo de iniciativas con los CAEs pues pueden ayudar a que salgan esos números, ¿no? Una parte muy importante es la parte de democratización. Nosotros aquí en la Comunidad de Madrid estamos impulsando pues, los proyectos singulares, ¿no? Pues, que aportan pues, muchísimo valor con medidas ad hoc para ellos, ¿no? Y con fichas ad hoc para ellos. También las actuaciones estandarizadas, las que nos tenemos que retrotraer 3 años antes, las que son ahora presente, ¿no? Pero yo creo que tenemos pendiente también hacerle llegar el CAE o ese pequeño CAE al particular, ¿no? O a esa pyme, a esa pequeña empresa. Y yo creo que aglutinar los CAEs o hacer medidas o herramientas, pues como por ejemplo está haciendo Agremia, que veo aquí, de tratar de poner lo más cercano no solamente a las grandes inversiones, los CAEs, sino también al particular y a las pymes, yo creo que es muy importante, aunque sea un esfuerzo pues quizás pues más laborioso y no de tanto volumen, pero yo creo que es muy, muy relevante para acercar este sistema a todo el mundo y que todo el mundo pueda hacerse partícipe de él, ¿no? Yo creo que el sistema de CAEs ha venido a transformar el sector, es algo que ya está aquí para revolucionarlo. La eficiencia energética ya era rentable antes, pero ahora va a ser más rentable y más interesante y por eso animo a todo el mundo a que participe y que ayude a que esto suceda, ¿no? La eficiencia energética yo creo que no está reñida con la competitividad, es la manera de ser competitivos ahora
en Europa. Por eso yo creo que el valor de estas jornadas es importante para acercarnos a todos, ¿no? Y nada, quería terminar simplemente diciendo que yo creo que este sistema tiene una bondad que no tiene prácticamente ningún sistema, y es que funciona porque alinea incentivos. En la cadena de valor, al fin de cuentas, todos ganan, ¿no? Y el que más gana es el propietario de ese ahorro. Y es algo que realmente pues, cuesta encontrar un esquema que realmente pueda alinear y en el que estén, al final de cuentas, todos ganen, ¿no? En la Comunidad de Madrid vamos a seguir priorizando este sistema. Cualquier ayuda o cualquier duda o incentivo o mejora que nos podáis proponer, vamos a estar abiertos a tomarlo, ¿no? Así que nada, solamente dar las gracias por la jornada y animar a que todos sigamos trabajando en ese sistema. Muchísimas gracias a nuestra directora general de Transición Energética por participar en la clausura de esta jornada y darnos la visión institucional y estratégica de nuestra Comunidad de Madrid. Y ya nada más, ya hemos terminado la jornada prevista, hemos terminado incluso un poquito antes de tiempo, cosa que no se suele cumplir. Espero que os haya servido de mucha utilidad a todos los presentes, gracias a los ponentes, a todos los asistentes, a nuestros invitados que han venido a acompañarnos. Y antes de pasar al café, os rogaría que os quedarais un poquito los ponentes y los invitados para hacer una fotografía de familia. Muchísimas gracias.